¿Cómo está, hermano Alberto González Meneses? Le saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Gracias, hermana María Soledad, muchas gracias. Agradezco al Señor por este tiempo. Pastor Boris, un abrazo. Supe que anduvo por Santiago, vino a respirar un poco de humo. Sí, fue muy bueno. Se vino a llenar los pulmones. A tomar calor también. El Señor le anime y le fortalezca en todas sus cosas, pastor. Gracias. Especialmente en las situaciones personales. Decía yo, gracias al Señor, estoy con la garganta un poquitito afectada. Pero menos mal que fui por poquito a Santiago, que eso se pega, parece. Algo así pasa acá. Ayer tuvimos una actividad muy hermosa con la comunidad educativa, donde participamos ahí, ¿cierto? En un colegio en la Florida, colegio de la congregación, y la verdad, bueno, un día hermoso de compartir, pero también de harto hablamiento. Sí. Así es que eso me dejó un poco la... Le tocó coordinar los juegos a usted, ¿o no? Hartas cosas. Entonces, pero gracias al Señor qué que bueno. estamos acá y podemos, ¿cierto?, saludar a nuestros amigos, hermanos auditores, como siempre lo hacemos, con un abrazo a la distancia, pero con mucho afecto por lo demás, y dar gracias al Señor por el tiempo que Él nos ha permitido estar. Usted anunciaba, ¿cierto?, un tiempo de resumen de aquellas cosas que pudimos compartir este año. Y cuando uno empieza a mirar hacia atrás, hermana María Soledad, de verdad que solo resta decir gracias al Señor. Gracias al Señor, y hay que decirlo por lo demás con mucha convicción. Gracias a nuestro Señor, porque creemos que todo lo que hacemos, ¿cierto?, lo hacemos para Él. Así debe ser, así lo dice la Escritura, hacerlo todo como para el Señor. Y en este servicio que entregamos a nuestros hermanos, lo hacemos también con dedicación, con especial afecto, con mucho cariño, entendiendo que, claro, quien habla aquí, ¿cierto?, es un hermano de ustedes, abogado por gracia del Señor, que he podido de alguna manera en el crecimiento, en la madurez que Él ha ido dando, ir relacionando estos temas legales, jurídicos, con la vivencia del Evangelio. Eso es. De las cosas de Él, de las Escrituras, de su doctrina, de su palabra. Y eso en la mirada, ¿cierto?, personal del ejercicio de esta profesión, le pone la riqueza, le quita la frivolidad, le quita la frialdad y por lo demás toda esta parafernalia del abogado, como dicen. Sí, es verdad. El abogado, es verdad. estuve con el abogado. Entonces, en ese sentido, estar con el hermano creo que es de mayor riqueza en el Señor. Y también considerar, ¿cierto?, que en esto que uno hace atrás hay una familia, una esposa que apoya esto también. Por cierto. De corazón. Sí, pues en los primeros tiempos, sí, nuestra hermana Angélica, así que un saludo para ella. Pues. Y hijos pues, también que tienen un compromiso de fe y eso a uno lo anima a disponerse para seguir. Es verdad. Así que agradecidos del Señor estamos. Amén, pues, amén. Bueno, para nuestros amados auditores que se vienen integrando a la sintonía o a lo mejor pensaron o a veces nos decían, no, ¿por qué no hablan de esto? Y nosotros les invitamos y les vamos a hacer una vez más la invitación a que ustedes puedan ingresar ahí a nuestra página y donde dice audios de programa, ustedes pinchen donde dice Ministerio Armonía, ¿ya? Y luego se van a encontrar allí con donde dice en derecho y conforme a las Escrituras. Y resulta que ahí nos encontramos, pues, querido hermano, desde el 15 de marzo, cuando comenzamos este año. Tiene razón. ¿Se da cuenta? Acá abajo, mire. Claro. El matrimonio y su relevancia en la Biblia. Después el matrimonio como institución legal y espiritual. De todo eso hablamos. El matrimonio como institución santa.
La facultad legal de la Iglesia en el matrimonio, sí. La separación, crisis, el divorcio y la consejería, ley de divorcio y cese de convivencia, el matrimonio, un pacto de Dios, después niños, niñas y adolescentes, el peligro de los derechos por sobre los deberes, niñez y adolescencia, el peligro de los derechos, nuestros hijos necesitan estar cerca de Dios, los hijos y la familia como prioridad, y cerramos, o ya estábamos comenzando a compartir allí en estos días de hablar de juventud y adolescencia con nuestro querido hermano Eduardo Murillo, que estuvo aquí, ¿cuánto? Como 3 veces, ¿no? Como 3 programas parece. Sí. Y lo un saludo a nuestro hermano tan cariñoso. Debe estar ahí en la sintonía. Un tremendo aporte. Sí, sus intervenciones fueron muy comentadas gratamente muy por nuestros hermanos. Muy sabias, muy lindo, muy lindo. Así es que les invitamos para que ustedes vayan y nos se falta, sumerjan porque ahí. aquí tenemos hasta el 27 de septiembre. Oh, tiene toda la razón. Pues, o sea, nos falta octubre, noviembre y diciembre. El último ciclo. El último ciclo es el que falta, suicida, claro. Tiene toda la razón. Ideación suicida. Oh, tiene toda la razón. El posmodernismo también. Oh, verdad. No, sí. Falta acá. Vamos a pasar a... Ya. Atención, chiquillos. Pero ¿sabe que además de esto, hermana querida, por ahí tienen que estar los cassettes? Sí. Los están rebobinando, parece, así que claro, se han demorado un poco. Sí, por eso. Usted pone en YouTube, porque yo a veces así también, lo hago, pues, cuando necesito buscar alguna información puntual para ver qué fue lo que dijimos. Entonces en YouTube también uno ingresa y pone en derecho y conforme a la escritura y aparece también ahí algunos programas, ¿cierto? Que se han ido subiendo. No nos olvidemos que está también esa plataforma, pues, sí, a disposición, claro. el canal de YouTube. Estamos en YouTube. Sí, nos pueden buscar por Ministerio Armonía y van a encontrar todos esos programas que son de tremenda bendición para muchas personas que necesitan orientación. Así es. Bueno, y en todo lo que ha sido este compartir, hermano Alberto, por cierto que estuvo allí también la participación de nuestros hermanos, de nuestros auditores en general, y todos los temas, por cierto, no pierden vigencia. Si usted se da cuenta, claro, podríamos el próximo año volver a retomar esto y van a aparecer nuevas cosas. Son temas... en muchos casos, ¿cierto? Son temas de fundamento, especialmente para nosotros, que consideramos como un aspecto fundamental el quehacer en la fe en todas las cosas. Por lo tanto, estos son temas de fundamento cuando hablamos de matrimonio. Si bien es cierto, nosotros partimos este año conversando acerca de la institución del matrimonio civil, examinamos la ley de matrimonio civil con todo su detalle, examinamos lo que significaba, ¿cierto?, el matrimonio civil y el matrimonio religioso. ¿Se acuerda? Sí. Los requisitos que había que cumplir. ¿Qué pasaba cuando nuestros hermanos contraen matrimonio primero en la iglesia? Y recuerdo un caso bien puntual de un hermano que por seguir el consejo del pastor nunca fue a inscribir su matrimonio porque le dijo ya estamos listos. Claro. Y resulta que el hermano quedó finalmente soltero. No sé si habrá sido eso para conveniencia de lo que cosa, pero... Por favor, escríbanos, hermanos, si se casó, por favor. Pero en el fondo lo que faltó ahí fue un requisito legal, por cierto, para que el matrimonio se perfeccionara, ¿cierto?, de acuerdo a la legislación chilena. Y conversamos abundantemente sobre lo que significaba un matrimonio, con mucha modestia por lo demás, ¿cierto?, pero lo que significaba un matrimonio en el consejo del Señor, en el consejo de la Escritura, cómo debíamos avanzar en eso. Fue, creo yo, un tiempo hermoso porque nos permitió adentrarnos y conocer además este aspecto que muchas veces es desconocido. Los hermanos sacan hora para el registro civil desconociendo todo lo que eso significa, cuáles son los alcances del juez civil, cuáles son los alcances del matrimonio religioso, qué requisitos se tienen que cumplir, cuál debe ser la cobertura que entrega el pastor frente a esta institución y cómo consideramos también nosotros el matrimonio. Claro. Si lo consideramos, ¿cierto? Hablábamos sobre eso, sobre un contrato meramente legal como lo plantea la norma, o si lo consideramos verdaderamente un pacto.
Y decíamos ahí entonces que la calificación de pacto sobrepasa con cobra creces mayor relevancia. Absolutamente lo que puede significar meramente un contrato. El contrato, que por lo demás su definición está construida a partir de la propia norma del derecho positivo, dice que es un contrato, y un contrato, cierto, así como se hace, también se deshace. Y el pacto, por lo tanto, como es una institución que nosotros entendemos, cierto, que es creada por Dios para el bienestar del hombre, por lo tanto, la posibilidad de deshacerlo, ¿cierto?, se vuelve más compleja. La dimensión del matrimonio en el concepto de las Escrituras es mucho más amplia, es mucho más profunda, porque no solo habla de haber suscrito un papel, sino que habla de una firma que queda grabada en el corazón de cada contrayente para construir, mirando, ¿cierto?, a nuestro Señor. El matrimonio en Cristo es de a tres. Sí, Nunca es de a dos, es de a tres. Y donde nuestro Señor ocupa un lugar preponderante. Él es quien se sienta junto a estos contrayentes para dar las indicaciones, las instrucciones, la cobertura de cómo llevar adelante el matrimonio. No es el varón el que está en el primer lugar en un matrimonio cristiano. Es el Señor el que comanda este gran buque. Él es. Y entonces, cuando tenemos ese concepto arraigado, internalizado en nuestra vida, uno puede decir realmente qué distinto Qué distinto es, sí. Bueno, y ahí era donde hablábamos también, Pastor Boris, acerca de lo que la labor de la iglesia, en este caso, en la preparación, en lo que es previo, en cómo enseña, en cómo pone esta enseñanza escritural primeramente en el corazón de, en este caso, los jóvenes y las señoritas. ¿Te acuerdas, Pastor? Sí, de hecho eso nos llevó también a un ciclo del día de los días miércoles, sí. Hacer también una consejería prematrimonial, y algunos comentaban eso, que nunca habían recibido y que estaban ahí por primera vez recibiendo, aunque ya tenían años de casado, pero estaban muy atentos tomando nota de esas instrucciones bíblicas. Es que es algo que está, porque si tiene tanta relevancia, ¿por qué es que falta esto? ¿Y qué hace que falte? Que no hay tiempo, creo yo. Que no hay tiempo. No hay tiempo para conversar estas cosas que están a la mano todos los días, pero no se aparta un tiempo para hablar de esto. Sí, el que quiere conducir un vehículo de la minería no puede tener una licencia común. El que quiera ser piloto de avión no puede llegar y tomar ahí cualquier vehículo, nave, avión, lo que sea. Pero para casarse, sin ninguna preparación muchas veces. Claro. Y eso es más grande que un buque, que un avión. Y qué importante es recibir la orientación práctica, bíblica, espiritual, en tantas áreas. Pudiera ser que eso sea un factor preponderante en cuanto a la importancia que se le asigna a esto del matrimonio. O sea, si realmente estuviera el entendimiento que esta va a ser una gran nave que se va a tener que pilotear con toda la preparación, por toda la vida, con pasajeros a bordo, porque a bordo no va solo la esposa y los hijos, a bordo, ¿se acuerda cuando decíamos que esto es una generación? Es que estaba pensando precisamente en eso, porque resulta que, claro, primeramente es el matrimonio, pero después ambos pasan a ser padres. Sí, pues. ¿Y quién habla acerca de la responsabilidad que tiene cada uno como padre y madre? O sea, padre, abuelo después, bisabuelo. Y es una generación que se construye. Como le dijo el Señor a Abraham, ¿cierto? Haré de ti, de uno, una nación grande. Y entonces, cuando no está ese entendimiento, nosotros hay muchas cosas que la vemos como pasajeras y decimos, si esto es pasajero, esto también es pasajero. Pero si consideramos que en el llamamiento de nuestro Señor, uno tiene la oportunidad, porque esto es por gracia, ¿cierto? Gracia de Él, la oportunidad de colaborar
en las cuestiones de su reino, en cosas trascendentes de su reino, importantes de su reino, como es conformar una familia para Él. Entonces no solo nos tenemos que limitar a esta familia nuclear de hombre, mujer e hijos, sino que en una proyección de las cosas del reino también es una proyección mayor, es una proyección de pueblo, es una proyección de hijos y de hijos de tus hijos. Pues así dice la Escritura, ¿cierto? Claro. Cuando enseña esto acerca de la importancia de comunicar, sí, la formación escritural, la palabra misma de cómo se va transmitiendo de generación en generación. ¿Y qué rol entonces nos compete a nosotros? Entonces allí esto es tan clave, hermana María Soledad y pastor, ustedes seguramente de acuerdo conmigo, es tan clave. Porque si nosotros vamos a tener un concepto de matrimonio como el que tiene la ley, matrimonio civil, entonces tenemos un concepto pobre, un concepto limitado. Aunque sepamos la ley, la entendamos bien y la apliquemos bien, pero la ley se queda al debe, es muy mínimo el concepto, la impronta, la contundencia del matrimonio en la ley. Distinto es, cierto, esta riqueza, esta cobertura que realmente encontramos en la Escritura. Allí hay consejo abundante y consejo sabio para la construcción de una familia en Cristo, para la construcción de un matrimonio en Cristo, y cómo esto entonces nos abre la perspectiva de un pueblo. Entonces, es tan hermoso esto, porque cuando uno habla, ¿cierto?, de generación en generación, no debiera ser irrelevante. Si uno dice, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Pero también tener esa mirada de qué van a recibir los nietos y qué van a recibir los bisnietos. Y es hermoso porque, mire, cuando uno tiene la posibilidad en el Señor de mirar hacia atrás y ver que los abuelos sirvieron al Señor, es hermoso para uno, porque probablemente ellos no se enteraron, partieron antes a la presencia del Señor. Claro. Pero hoy día el que uno esté, cierto, participando de su obra. El otro día yo compartía con una persona acerca de esto, que tiene una mirada muy crítica del pueblo evangélico, muy crítica, porque él encuentra que el evangélico en general es muy liviano y es muy mediocre y no está comprometido realmente con su fe. Entonces le decía yo, comparto, ¿cierto?, esa apreciación. Pero también le invité a mirar, sí, entre todo lo malo y lo detestable de esta falta de congruencia entre lo que uno hace con lo que uno efectivamente, o sea, entre lo que uno dice con lo que uno efectivamente hace, si él podía encontrar dentro de su grupo familiar a alguien que hubiera representado la vida cristiana correctamente. Y él hizo una pausa en la conversación, pensando, y se emocionó por un momento. Un hombre sí que no es cristiano. ¿Ya? Entonces se emocionó por un momento y luego me dijo, mi abuela. Oh. Mi abuela, dijo. Una mujer que, por lo que usted dice, yo reconozco en ella que realmente vivía el Evangelio. Y me llevaba a mí chiquitito, de un hombre mayor. Entonces me decía, me llevaba chiquitito a la escuela dominical, donde yo participaba. Entonces este hombre que hoy día no confiesa a Cristo, pero tiene en su corazón arraigado una palabra. Porque entre todo este universo de gente evangélica que él conoce, pudo identificar a una, que es su abuela, imagínense. Estamos hablando de un hombre de más de 50 años, que él le mostró cómo vivir un evangelio coherente. Y eso tiene que ver con la familia. Claro que sí, pues. Tiene que ver con la familia. Lo que usted, papá, o usted, mamá,
que está escuchando puede llegar a construir en la vida de sus hijos, en la vida de sus nietos. Un día esa semilla, esa palabra, germinará y dará su fruto. A lo mejor usted no estará para verlo, pero vendrán aquellos días en que el sol y la lluvia harán que esa semilla brote y florezca y dé frutos. Y quién sabe para quién usted hoy día está trabajando. Si realmente está sembrando la palabra de Cristo el Señor, esa palabra en esos corazones, un día alumbrará. Y esas bocas se abrirán para compartir el evangelio de buenas nuevas a otras generaciones. Sí, pues. Y eso entonces en el contexto de un matrimonio. Claro. Que no está visto bajo las normas del derecho civil, sino que bajo los conceptos de la Escritura. Ahora, la inquietud y la pregunta es, Pastor Boris y hermano Alberto, si ya que se está hablando en este tiempo de cambios, ¿no? Que de la fecha tanto ya no seremos los mismos, que el país, qué sé yo. ¿Qué podemos ver al respecto? Porque ahora, creo que ayer en la tarde leí una estadística que decía que los jóvenes hoy no están contrayendo matrimonio, ni siquiera conviviendo, sino que ellos le llaman solamente pololear y no tener hijos. Eso es lo que quieren. Ahora, si esto es tan importante, si esta comunión, este matrimonio es tan importante, viéndolo desde el punto de vista de las Escrituras, ¿vamos a tener cambios nosotros también dentro de nuestras congregaciones? ¿Se le va a dar realmente la importancia? Porque uno ve también todo lo que está ocurriendo al interior de nuestras iglesias con la familia. Preocupante. No sé si el pastor compartirá este diagnóstico. Este diagnóstico un poco pesimista, pero preocupante, digo yo, ¿por qué razón? Porque más allá de lo que pasa a nuestro alrededor, dice, ¿cierto? Porque aquí nosotros tenemos que citar aquello que creemos. O sea, claro, pues. Si creemos en la Escritura, entonces hay que citar la Escritura. Tenemos que hablar de eso. Y si la Escritura dice, ¿cierto?, que las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra su iglesia. Y dentro de la iglesia están estas comunidades de familias. Es un todo, o sea, no es solo un concepto religioso que lo citamos a veces y decimos las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, como si fuera un grito de marcha para ir avanzando, que también lo es, pero dentro de la iglesia estamos nosotros los hijos. ¿Cómo es en lo práctico eso? Y en lo práctico estos hijos, ¿cierto? Que somos parte de este cuerpo que se llama iglesia, que lo preside, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí está la incubadora de estas familias que por siempre, porque para nosotros nada ha cambiado. La Escritura es inconmovible. Y la misma palabra que era antes de, o las primeras semanas de octubre, es la misma palabra hoy día. Amén. Que estamos terminando en diciembre. Y es la misma palabra con la que comenzamos el año y va a ser la misma palabra con la que aperturaremos el próximo año. Así es. Es decir, para los hijos del Señor, para nosotros los cristianos, aquellos que realmente consideramos la Escritura como esta palabra constitucional, esa palabra no ha sido objeto de ninguna modificación, ni de ninguna votación, ni de ningún cuestionamiento, no está en jaque, no hay absolutamente nada en ella que deba ser corregido, cambiado para mayor satisfacción de nuestra vida espiritual. Es la palabra única, ungida, inspirada, y que por lo tanto bajo ese concepto, ¿cierto?, nosotros seguimos caminando con la misma seguridad que teníamos a principios de octubre y que teníamos cuando el Señor nos ha llamado, y debiera ser la misma seguridad con la que vamos a seguir caminando, mirando hacia adelante en esperanza,
Cuando nosotros mismos, ¿cierto?, provocamos que todo lo que ven nuestros ojos humanamente empiece a afectar nuestra vida espiritual, entonces el problema lo tenemos nosotros. No es un problema de la Escritura, es un problema nuestro. Y el concepto de familia, el planteamiento de fe de familia, el planteamiento escritural de esposo, principalmente de esposo, el planteamiento escritural de esposa, el planteamiento escritural, siguen siendo los mismos. Por lo tanto, podrán, ¿cierto?, presentarnos, porque el mundo, la sociedad, el sistema, el modelo, busca hacer ajustes en la legislación, busca el traje a la medida. Constantes cambios. El traje a la medida. Y entonces ese traje a la medida tiene que adecuarse, como usted bien lo ha planteado, tiene que adecuarse a los cambios sociales, a los cambios culturales y a los cambios políticos que van de alguna manera teniendo las sociedades. Y el traje entonces y la corbata hoy día ya no puede ser una corbata ancha que nos tape toda la guata como eran antes, ¿cierto? Esa corbata. ¿Para eso era? Yo creo, en algunos casos. Hoy día la corbata es más finita, más apolínea. Y así también los trajes y todo. Bueno, porque son trajes a la medida. La Escritura es un solo traje. Y que hay que ponérselo. Y que no tiene variación. Y uno ajustarse no la Escritura nosotros. Pero por supuesto. Sí, pues. Es un traje que está hecho y uno se lo calza nada más. Pero cuando nosotros entonces empezamos a jugar con los ajustes y empezamos a ver que en realidad el modelo puede ser interesante, porque nos plantea, claro, este modelo evangélico, por decirlo de alguna manera. A mí no me gusta mucho el término evangélico, creo que está muy manoseado, aun cuando, cierto, viene del evangelio de nuestro Señor. Debiéramos como purificar un poco la terminología. Hemos usado terminología así como muy a la rápida. Entonces, cuando el modelo que nos presenta la Escritura, ¿cierto?, es un modelo único que nosotros debiéramos adoptar, ¿qué necesidad tenemos entonces de andar acomodándonos con otros modelos? Que, claro, puede que sean, como decía yo, más apolíneos en apariencia, porque es el modelo que se nos presenta desde afuera. El modelo de ustedes, el modelo evangélico, es un modelo retrógrado. Y este entonces es el modelo que tiene que inspirarnos ahora, el modelo social. Cuando se empiezan a gestar, ¿cierto?, todos estos cambios, es como que el corazón de muchos se empieza a encender también. Y entonces válidamente uno se pregunta, bueno, ¿y por qué se enciende tanto por estas cosas? ¿Por qué no se enciende a sí mismo por el Evangelio de Cristo, por la Escritura, por la sana doctrina, como dicen algunos hermanos? Yo creo que es importante que reflexionemos sobre eso. ¿Pastor? El desafío de ser hijos del Señor en toda época ha sido tremendo. Y cuando revisamos la historia de los países, por ejemplo, con un trasfondo protestante, desde el siglo XVI, ¿no es cierto?, con la Reforma en adelante, hasta los días de hoy, algunos países que tenían una impronta cristiana bíblica se ha ido diluyendo en el tiempo y hoy día son países bastante liberales y un evangelio muy aguado, digamos. Así es. Esto es un tema que también nos puede afectar a nosotros. Chile es uno de los países, junto a Brasil, Guatemala, otros países muy evangelizados. Es decir, cualquier persona tiene un amigo evangélico. En todas partes, a todo nivel hoy día, hay referentes, sabemos de personas cristianas, protestantes, evangélicas de esta línea. El tema es
la vida de fe que tenemos quienes nos declaramos evangélicos, ¿es una fe viva o una fe de tradición? Una fe que también se ha ido aguando en el tiempo, porque si hay algo que a la gente detesta, sobre todo en este tiempo, es la inconsecuencia. Y una de las cosas que los jóvenes identifican rápidamente, y cuando ven a sus abuelos, a sus padres, si han tenido una fe viva, lo van a respetar. Pero si han visto una fe aguada, una fe sin un fundamento práctico, que solamente de asistir a un templo van a detestar esa religión que en realidad no tiene ninguna relevancia para la vida. Por eso que, por una parte, quienes tenemos una historia, abuelos cristianos, o incluso bisabuelos, padres, es una riqueza maravillosa, pero el peligro es si ha sido solamente una linda y hermosa tradición o una fe viva. Este es el desafío de los padres hoy día. Traspasar una fe viva a las nuevas generaciones. Si no se entrega una fe viva, puede que hasta ahí llegue esa generación cristiana y empiece a distorsionarse, y con la fuerza del agnosticismo y ateísmo hoy día la incredulidad está apoderándose de muchas personas hoy día, y sobre todo jóvenes que entran en este cuestionamiento, si realmente vale la pena seguir este evangelio tal como se está presentando. Por eso que es un verdadero desafío. Ahora, este desafío no es tan diferente al que en el tiempo del primer siglo se vivía, no es tan diferente. Cuando el apóstol Pablo le está compartiendo el evangelio a los hermanos de cada una de las ciudades donde él envía cartas, epístolas, y a los hermanos de Éfeso, donde había templos a Diana, ¿no es cierto? Sí, pues, le envía carta a Corinto, que era un puerto pecaminoso, pero total. Por eso que habían algunas reglas para las mujeres en la vestimenta, porque había mucho pecado en la ciudad. ¿Para qué hablar de Roma? Y en el capítulo 5, versículo 20, en la parte B del pasaje dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sí. Por lo tanto, este tiempo en el cual está en crisis no solamente algunas cosas, sino que si nos ponemos un poco más de la línea histórica de la sociedad, el modelo judeo-cristiano está en crisis. En el sentido de que, ¿por qué nos casamos con la bendición del cura, del sacerdote o del pastor evangélico? ¿Por qué? Porque hay toda una tradición cultural a nivel histórica, una tradición judeo-cristiana, y eso hoy día está en crisis. ¿Por qué? Porque se quiere eliminar todo lo que tenga referencia a lo judeo-cristiano e instalar una sociedad totalmente laica, totalmente alejada de los preceptos de este libro llamado Biblia, que no quieren que esté presente, y por lo tanto el matrimonio, como la Escritura lo enseña y que la ley lo reconocía como tal, cada vez se va a ir distorsionando hasta tratar de desaparecer estos lineamientos bíblicos. Pero justamente en este tiempo es donde, cuando abunda el pecado, la gracia del Señor va a seguir salvando, restaurando, guiando, y donde cada familia va a tener que tomar la decisión, o ser cristiano o no serlo. Muchos jóvenes no van a estar ahí entre una tibieza, o van a ser verdaderamente hijos de Dios, o se van a ir con una vida totalmente alejada, y ahí un poco se cumple lo que aparece en el pasaje, el último pasaje de la Biblia, libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, ya terminando la escritura, cerrándose el canon y la revelación total, y cuando dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Y después termina el 12 diciendo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Esto nos habla de los tiempos que ya estamos viviendo y que se nos vienen con mayor fuerza. Van a ser tiempos de definición. O somos verdaderamente hijos de Dios con una fe viva, o
olvidémonos y vivamos nuestra vida a nuestra manera. Muchos ya están lo que se conoce como apostasía, algunos que habían sido fieles al Señor hoy día ya no están. Por lo tanto, el tiempo que se nos viene es un tiempo de definiciones. Y la pregunta es para usted, mi hermana que está en casa, usted, mi hermano, ¿dónde va a estar? ¿En el remanente fiel en medio de una sociedad que le da la espalda a la Escritura? ¿Va a estar fiel, alineado a la palabra, a la Escritura, y va a vivir la gracia de Dios, pero no para pecar, la gracia para santificarse más? ¿O alejarse completamente y enfriarse o entibiarse totalmente de su fe cristiana bíblica? Son tiempos de definiciones. Qué interesante eso. Realmente es tiempo de definición. Y con todo lo que eso significa. Pero con todo. O sea, padecimiento, es sí o sí. Una definición. Claro. Es en qué lugar creemos, ¿cierto?, que el Señor nos ha puesto. Vamos a seguir mostrando a nuestros hijos y a las generaciones la mediocridad de un matrimonio que es en el papel, en lo formal, o realmente vamos a dar cuenta también de nuestra fe porque tenemos un compromiso de honrar, de agradar, de servir en nuestro matrimonio también al Señor, de honrar, de agradarle a Él y de servir en la formación con los hijos, y así absolutamente en todo lo que hacemos. Entonces, claro que hay que tomar decisiones y definirnos. El Evangelio a veces uno tiene la sensación que es como de una pura mano. ¿En qué sentido? Cuando usted pinta, ¿cierto? Y da una mano y claro, está pintado. Claro. Pero tiene una pura mano, es como el pastor decía, es un poquito liviano, es aguadito. Pero tiene que ser de varias manos para que se note que está impregnado en nuestro corazón, que está impregnado en nuestra vida. Y eso muchas veces salta a la vista. O sea, basta que abramos nuestra boca y empezamos, ¿cierto?, a ver de qué está lleno nuestro corazón. El corazón. Entonces, bueno, el Señor nos ayude. Yo sinceramente comparto totalmente la reflexión del pastor cuando dice que hay que, o sea, es decir, otros deben conocer, ¿cierto? Otros deben conocer también de esto. Pero ¿cómo van a conocer? Claro. Tenemos entonces una enorme tarea, un enorme desafío y una enorme tarea de, aún en estos tiempos, con todo en contra, seguir creyendo que una vida en Cristo es posible, que un matrimonio en Cristo es posible, que una familia en Cristo es posible. Que así como también hablamos, ¿cierto?, de este estatuto jurídico de los niños, niñas y adolescentes, sí, pues. Que creer que sí es posible hoy día formar niños, no solo hijos, sino que hijos, claro, por supuesto, pero formar niños que de alguna manera puedan ver en su corazón, en su vida, que el Evangelio es una oportunidad o una posibilidad válida también para vivirla. Que no solo lo es el narcotráfico en las poblaciones, que no solo es ser el soldado, que no solo es, ¿cierto?, alcanzar estudios, magíster, doctorado, un título universitario. O sea, porque tenemos bien polarizada la sociedad. Por un lado, ¿cierto?, en nuestras poblaciones los chicos miran a su papá o a su familiar narcotraficante y ve que por ahí va el camino, porque la facilidad de adquirir bienes en corto plazo y bienes a los que nunca van a poder adquirir si no es por ese camino. Y por otro lado, cierto, los papás que todavía piensan que el camino para el desarrollo y la felicidad del hijo es el estudio, por cierto, tanto más válido que el anterior, pero que aún así
se van a encontrar con hijos con un corazón desorientado, extraviado, al igual que el otro. O sea, ahí es donde se encuentran estas convulsiones de la vida del hombre, tanto en aquel, ¿cierto?, que sigue el modelo de su papá narcotraficante, como el otro que sigue el modelo de su papá médico, ingeniero, arquitecto. Ahí, al final de ese camino, se van a encontrar los dos con la misma necesidad, con el mismo vacío existencial, con la misma pobreza de espíritu y de alma, porque ni lo uno ni lo otro responde plenamente a la satisfacción de esta vida comprometida con Jesucristo. Ninguno. Por lo tanto, creer en este tiempo que es posible formar una familia es algo difícil a propósito de lo que usted decía, pero es posible. Creer en este tiempo que formar hijos, ¿cierto?, bajo un modelo escritural, bajo este modelo que está en cuestionamiento, como lo decía el pastor, es difícil, ¿cierto? Pero es posible. Es posible. O sea, el día que perdamos la esperanza, entonces mejor, ¿cierto?, como dicen, cerramos la puerta por fuera. Pero mientras haya fe, mientras haya esperanza, debemos seguir trabajando. Y lo seguiremos haciendo en la medida que el Señor nos permita. Sí. Tantas cosas que hablamos, hermana querida. Y lo que sí me estaba pensando recién también, hermano Alberto, pastor, y los hermanos que están en sintonía, agradeciendo a aquellos que se están comunicando ahí, incluso hay algunas preguntitas. Y es que esta falta de, no sé si llamarle negligencia en conocer las Escrituras, en conocer la palabra del Señor. Esta falta de compromiso viene porque erráis porque desconocéis, ignoráis las Escrituras, dice el mismo Señor, lo dijo. ¿Y a dónde quiero llegar? Y es que todos los años, y acuérdese, hermano Alberto, del tiempo que hemos venido compartiendo, y es que viene un proyecto de ley. Y es como que se encendieron las antenitas y qué nos va a pasar y qué va a venir aquí y qué va a pasar con nuestros hijos, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con lo demás allá. Entonces, ¿vamos a continuar así? Que cualquier cosa que sea la agenda política, social, económica del mundo nos va a poner como en... Nos mueve el piso. Nos mueve el piso. ¿Cómo tenemos que seguir caminando? La Escritura habla acerca de eso, ¿cierto? Y nuestro caminar, nuestra vida, dice el apóstol, ¿cierto?, citando la Escritura, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Así es. Lo alto, lo profundo, lo porvenir, lo ancho. ¿Qué enfermedad, angustia, tribulación, muerte? ¿Qué nos va a separar? Van a haber tiempos, sin duda, tiempos difíciles, como los que vemos hoy día. Y que pueden continuar, no sabemos hasta cuándo. Por supuesto, y podrían ser peores. Pero ¿hasta dónde eso realmente logra afectar nuestra fe? Afectar nuestro compromiso, afectar el llamamiento, afectar la vida de un cristiano, de un creyente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde realmente debiéramos nosotros sentirnos perturbados cuando el modelo de calce no es coherente entre la vida de un creyente y la vida de una persona que no considera al Señor como el centro, como el fundamento? Es que eso nunca va a tener coherencia. Nunca. La sociedad y el modelo busca, ¿cierto?, como lo decíamos delante, busca hacerse un traje a la medida, pero es para ellos. Cuando estuvimos conversando acá acerca del aborto, ¿cierto?, y de este proyecto de ley que despenalizaba el aborto en 3 causales. Y ciertamente parte de la Iglesia del Señor tuvo esta complicación y decíamos, bueno,
nuestras hermanas, nuestras hijas, ¿van a practicarse abortos acaso? Entonces, ¿para quién es esta norma? ¿Podemos nosotros realmente impedir que el vecino que no conoce al Señor, haga lo que nosotros queremos que haga si no conoce al Señor? ¿Podemos impedirlo? El punto es si nosotros hemos compartido a ese vecino acerca de nuestra fe y acerca de lo que nosotros, por gracia del Señor, hemos entendido, si le hemos compartido verdaderamente a nuestros cercanos. Y si hemos, por lo demás, no solo compartido, porque a veces, cierto, usted decía, el pueblo yerra porque desconoce la Escritura. Pero ¿a qué conocimiento se refiere? Se refiere a un conocimiento teórico y que entonces abrimos la boca y podemos recitar la Escritura y citamos los textos y entonces decimos, sí, pero sí, conocemos la Escritura. Pero eso está asociado a una vida de coherencia, de testimonio. Cuando el Deuteronomio, ¿cierto?, escribe acerca de cómo debemos enseñar, no solo la propia palabra refiere ahí, no solo está hablando de una transmisión teórica. Sí. Ellos tenían que transmitir con su vida, con su testimonio. Y allí hay una brecha que necesitamos acortar, porque muchas veces nosotros, los varones principalmente, en nuestro rol de esposo, hemos construido una tremenda brecha entre este conocimiento teórico y el conocimiento práctico y el testimonio de vida. Y en nuestra propia esposa, la que está puesta contra nosotros como un testigo allí en el tribunal para declarar contra nosotros, porque no hemos estado a la altura de aquello que con nuestra boca hemos predicado. Porque es ella quien ve nuestra conducta en el día a día, la que se levanta con nosotros, la que se acuesta con nosotros. Y allí hay una brecha enorme. En el mismo plano ubico a los hijos. Si nosotros como padres cristianos, conocedores de la Escritura, estamos empapados de un conocimiento teórico, pero no corre la gracia del Señor por nuestra vida, en la enseñanza con los hijos, en el amor con los hijos, son ellos mismos los que se presentan como testigos en contra de nosotros para decir, mi esposo o mi papá, según corresponda, no es un hombre coherente, no es un hombre de testimonio, porque yo le conozco, yo vivo con él y sé que lo que dice no es lo mismo que vive. Mientras no acotemos esa brecha que existe entre nosotros mismos, dígame usted, ¿quién va a querer seguir este camino? ¿Quién va a estimar como válido el Evangelio de nuestro Señor cuando nosotros mismos somos causa de desprestigio? Somos causa de que los demás tomen estos ejemplos y estos modelos que hemos visto varios este año para decir yo no quiero ser como ellos. ¿Y qué vamos a decir? ¿Hay algún argumento que podamos presentar en contra para decir están equivocados y muchas veces tienen la razón? Mientras no hagamos esa tarea, los demás van a seguir clamando por un traje a la medida para ellos, porque el traje que nosotros pudiéramos haberles presentado no les cuadra. Ayúdenos el Señor. Se nos viene un tiempo de mucho desafío, decía el pastor Boris.
de tomar decisiones, definirnos. Pastor, para ya ir cerrando. Solamente animar a nuestros amados y amadas que este año, terminemos bien este año. Amén. Es decir, el mundo da pautas, pero y el Señor ya las entregó antes a nosotros. Están en su palabra. Así que tomemos las pautas que están en la Escritura, vivamos para la gloria de Dios en medio de estas situaciones que se viven, que podamos honrar al Señor con todo lo que somos, animar nuestros corazones con su presencia, con su Espíritu. Qué bueno que no nos dejó solos. Si nos hubiese dejado solos estaríamos absolutamente desesperados, pero nos dejó su presencia, su Espíritu y su palabra, y Él mismo que está presente donde hay 2 o 3, Él está en medio. Así que animar a cada uno de ustedes, amados, que están en casa, o aunque esté solito, hay hermanos que están viviendo hoy día solos, ya sea porque se vinieron de otros países y están absolutamente solos en lo que respecta a familia, pero no están solos. Dios está con usted, amado, amada, y Dios está con su pueblo. Así que el Señor nos pueda bendecir. Amén. Cerramos con esta palabra. Amén. ¿Le comparto? Amén. Escucha, Israel. Escucha, iglesia del Señor, pueblo. El Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Hay un pacto y ese pacto es eterno. Y ese pacto es con sus hijos. Así es. Y Dios lo cumple. Así es. Amén. Qué hermosa palabra, hermana María Soledad, para cerrar este tiempo, diciendo nuevamente gracias al Señor. Amén. Gracias al Señor por esta hermosa oportunidad. Me despido, ¿cierto?, con un abrazo afectuoso para cada uno de ustedes. Gracias por los hermanos que se han comunicado. Sinceramente, visiten los espacios que ya han sido anunciados, porque allí está la información. Que algo no le quedó claro al abuelito. No le quedó claro, parece. Pero dice que está de acuerdo con nosotros, ¿cierto? que visite, dice, estos espacios. Allí está la información. Sí. Así es que agradecidos del Señor, y será hasta la próxima. Hasta la próxima oportunidad, mi hermano Alberto. Bendecido. Amén. Gracias por haber estado. Un abrazo, amado. Gracias, muchas gracias. Amén. Eso es.